Hola, buenas noches. En medio de esta situación tan particular que nos toca vivir como argentinos y a nivel comunidad global también, son las 8:30, estamos habitualmente reunidos en Enjoy para comenzar nuestra reunión semanal de adoración y es todo un desafío hacerlo por este medio. Se extrañan los abrazos, el saludo, el comentario de la semana. Habitualmente a esta hora ya tenemos media hora de estar juntos y se extraña, realmente se extraña. Y hay una mezcla de sensaciones. Pensaba durante esta semana con los acontecimientos que se fueron dando y los anuncios, lo difícil que resulta para cada familia cambiar hábitos, incorporar nuevos, suspender actividades rutinarias en las que nos hemos acostumbrado. Realmente resulta difícil y las sensaciones de estar encerrados. Hablé ayer con una persona que sigue un tratamiento y por distintas circunstancias está con una medicación y me hablaba de lo difícil que le va a resultar pasar estos días de cuarentena, atravesarlos en soledad y sumarle a su situación habitual el encierro. Resulta estresante y bueno, angustiante también. Quiero agradecerles por estar del otro lado, gracias por darle prioridad esta noche a un encuentro de esta manera. Creo que es una buena oportunidad, nunca lo hicimos antes, de hecho no quisimos hacer esto público subiéndolo a las redes, lo mantuvimos solo para nosotros. Creo que va a ser bueno escuchar comentarios y un reporte de cada uno de ustedes que está viendo este video hoy. Pero pensaba que es importante dedicar un ratito, como lo hacemos habitualmente, para reflexionar y pensar juntos de qué manera ser iglesia, ¿no? Nos toca atravesar un momento histórico, lo hablamos con nuestros hijos, lo hablamos en casa, lo compartí con algunos amigos con los que hablé estos días. Estamos viviendo algo que es realmente histórico. Nuestra generación, como lo decíamos el sábado pasado en nuestra reunión, nunca estuvo expuesta a una situación semejante. No sabemos de encierro, no sabemos de una pandemia, no sabemos de situaciones que se repiten en distintos países del mundo como nos toca vivir hoy. Así que estamos siendo testigos de algo nuevo para nosotros. Estamos aprendiendo. Hablaba ayer con un pastor amigo y le decía, nos toca aprender a desarrollar esta tarea pastoral en medio de una pandemia. Y no tenemos muchos referentes o muchos lugares a donde ir a consultar, así que mirando las redes uno ve cosas que dice, esto me gusta, es una buena idea, y hay ideas que uno dice, bueno, jamás haría esto, y ahí estamos, ¿no? Aprendiendo y viendo la manera de que la Iglesia del Señor siga avanzando. En definitiva, el pastor Eduardo lo compartía en el grupo que tenemos de comunidad esta semana. La iglesia no es el edificio, no es el templo, la iglesia somos nosotros y es una verdad espiritual, ¿no? La iglesia es espiritual, más allá de institucional o más allá de lo edilicio, de lo que tengamos como posesión. Somos espíritu, ¿no? La iglesia del Señor está viva y en movimiento en la ciudad, de manera continua, y la verdad que la situación que nos toca vivir nos sorprende y uno tiene que ir bastante atrás en la historia, como lo mencionábamos la semana pasada también en nuestra reunión en Enjoy. Yo les decía que hablamos de tres textos bíblicos que tienen que ver con la realidad que nos está atravesando a todos de una u otra manera, y el primero era el Salmo 91. Creo que ha sido el salmo o el pasaje de la Escritura que más veces he visto replicado en estos días. Ni plaga tocará tu morada. Vi a alguien que decía, el que habita el abrigo del Altísimo. Guay. Entonces dije, la persona decía, claro, no hay nada mejor que estar ahí, habitar bajo la sombra del Altísimo y quedarse en casa, y hacer toda una reflexión acerca de quedarse en casa, de respetar la cuarentena como un método, una manera de prevención, ¿no? Después hablamos también la semana pasada acerca de la injerencia, del poder de Satanás para desencadenar catástrofes a nivel global
y usamos el pasaje del Nuevo Testamento donde el apóstol Pedro se refiere a él como un león rugiente, un león que ruge para atemorizar, pero no más que eso. También demistificamos la idea de que esto es un juicio de Dios sobre la humanidad. No se trata de algo así. Dios en Cristo hizo justicia delante de Dios y a partir de ese momento las cosas cambiaron radicalmente. Me sorprende cómo a lo largo de esta semana todavía siguen apareciendo como mensajes, no sé, pretenden ser épicos, de juicio y muy racionales acerca de interpretación bíblica del Antiguo Testamento, utilizando algunos pasajes de tipo proféticos que pretenden advertir a la humanidad de que la mano de Dios se está extendiendo o que el juicio de Dios está llegando sobre tal o cual país, por tal o cual motivo. Y la verdad que yo por eso decidí insistir sobre este punto, que si bien lo desarrollamos la semana pasada, todavía en nuestra última reunión, antes de entrar en la cuarentena, y ajustarnos al decreto presidencial y las medidas preventivas que nos atañen a todos, tuvimos nuestra última reunión el sábado anterior y hablábamos de este punto. Hay que sacar esa idea del medio porque el juicio por el pecado fue resuelto en Cristo. No hay otra acción de Dios en la actualidad que nos haga pensar que en este caso el coronavirus, el COVID-19, está cobrándose vidas como un instrumento de Dios. Entonces, en cuanto a la semana pasada, discutimos un poco acerca de esto, pero los 3 puntos fundamentales tenían que ver con confiar o creer que la expresión del Salmo 91, ninguna plaga tocará mi casa, tocará mi morada. Así que seguimos creyendo en eso. Por otro lado, restarle poder o autoridad a Satanás, considerando el consejo del apóstol Pedro en su primera carta, ¿no? Es un león que ruge para atemorizar, pero que no puede hacer más que eso. Y como tercer punto, descartar la idea de que esto se trate de un juicio de Dios o que Dios está juzgando al mundo o a tal o cual nación como solía ocurrir en la antigüedad. Entonces, a partir de eso quiero utilizar lo de la semana pasada para nuestra reflexión de hoy. Anoté algunos puntos que los tengo acá a mano. Ustedes saben, los que vienen semanalmente en Joy saben que hace años no uso más papeles y demanda mucho esfuerzo memorizar y tratar de mantenerlo fresco para cada sábado. Pero me pareció importante, no quise dejar nada afuera. No puedo decir que no tuve tiempo porque lo he tenido, pero preferí ajustarme a algunas líneas que las puse en papel, ni siquiera en digital. Transcribí algunas de mis notas a papel para tenerlo en mano ahora con ustedes. El primer punto que me parece que debemos recordar o tener presente es que Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. Es el concepto o lo que teológicamente definiríamos como la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. Hay gente que dice, bueno, Dios permite esto, que sería como una manera de decir, Dios está tejiendo esto detrás, ¿no? Dios lo ha permitido. Hay quienes hacen cierta distinción entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios, como una manera de distinguir y decir, bueno, si esto es malo, Dios está entre nosotros, pero permitiéndolo, no hay una acción directa de Dios con lo que nos toca vivir. Sin embargo, creo que no hay tal cosa. Creo que la Escritura nos desafía en cuanto a que Dios sigue siendo Dios. El autor de Hebreos afirma enfáticamente que el Señor es el mismo, ayer, hoy y mañana, o por los siglos, y eso no ha cambiado, de manera que tendremos que poner este concepto o esta discusión que tenemos entre nosotros respecto del COVID-19 en perspectiva para poder verlo bajo la soberanía de Dios. Entonces, lo primero que descubriremos ahí es que Dios que la humanidad tiene un problema con Dios que no surgió en 2020 con un virus chino que comenzó en el mes de enero. La humanidad toda tiene un problema con Dios y Dios no ha cambiado al respecto. La humanidad tiene un problema con Dios desde el huerto del Edén
y Dios ha resuelto ese problema en la cruz del Calvario. Entonces, eso es pensar lo que nos pasa hoy, lo coyuntural, lo que nos atraviesa a todos en estos 15 días, pero la perspectiva de la soberanía de Dios. Si pudiéramos salir de nuestra situación hoy, de nuestro encierro, de nuestras limitaciones para transitar por la ciudad, o para trabajar, o para reunirnos con amigos, o hasta para tener nuestra reunión semanal en Enjoy, que tanto disfrutamos. Si pudiéramos abstraernos un poco y pensar lo que nos está pasando desde la perspectiva de Dios, ya se hace bastante difusa la idea de que Dios ha diseñado esto o que Dios está usando esto para sensibilizar a la gente o para mostrarnos su enojo o para... Me parece que son lucubraciones que no tienen que ver con la realidad. Creo que sí esto puede ser una muestra de soberanía de Dios para nosotros que somos iglesia. Nosotros que de alguna manera le hemos dicho sí al Señor y hemos asumido el compromiso de ser sal, de ser luz en este mundo, claro que nos vemos desafiados. De hecho, estamos teniendo esta reunión, este encuentro virtual, cuando nunca lo habíamos pensado, ni siquiera dentro de nuestra agenda, digamos, presionados o impulsados por la realidad, porque nos toca seguir en contacto, porque nos toca diseñar nuevas estrategias, desarrollar, poner en marcha la creatividad para buscarle la vuelta y seguir siendo iglesia y animándonos unos a otros en medio de la crisis o de la situación que nos toca vivir. Entonces, como primer punto, pensemos esto en el plano de la soberanía de Dios. Dios está viendo mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Cuando la gente se queja preguntando dónde está Dios, o por qué Dios no interviene, o Dios es malo, Dios no es tan bueno, Dios no nos ama tanto, ese tipo de reflexiones responden a alguien que está viendo solo el presente y no puede ver la soberanía de Dios que atraviesa los tiempos. Dios ha provisto en Jesucristo justicia para el ser humano, y esa es nuestra convicción por ser iglesia y también por una experiencia personal. Hemos conocido al Señor y eso nos ha dado una perspectiva, una cosmovisión de la vida un tanto diferente. Entonces, pensando en la soberanía de Dios, hay que decir que enfáticamente Dios sigue siendo el mismo. 2019, enero, febrero y lo que vamos de marzo, Él no ha cambiado y no cambiará aunque la pandemia a nivel global se siga extendiendo en el tiempo. Tenemos que recuperar esa capacidad de ver a Dios en su trono, de creer que Él no ha cambiado, que sigue siendo el mismo, que esto no tomó a Dios por sorpresa, que la situación global en la que estamos no hace que en el cielo suenen alertas o alarmas, con gente corriendo, ángeles de un lado al otro, preocupados por cómo rescatar a la humanidad o por cómo proveer el antídoto. Me parece que tenemos que verlo a Dios en su trono y tal vez me animo a decir preocupado o sentido o con cierta preocupación por la humanidad, pero no distinta a la que sintió durante 2019 o durante los últimos 50 años por la humanidad que se pierde. Es momento de que como iglesia recuperemos el valor de la eternidad. El ser humano tiene un problema mucho más profundo que un virus al que no puede detener. La humanidad tiene un problema con su pecado, con sus ganas de hacer lo malo, con su desenfreno. Ese es el gran problema que como iglesia debemos enfrentar. Claro que ahora uno puede ver hasta cierta sensibilidad. De hecho, mirando la conferencia de prensa de nuestro presidente, cuando anunciaba lo de las medidas precautorias de la cuarentena, yo saqué una foto de la pantalla de mi televisor y la compartí en el grupo que tenemos como comunidad de fe. Dije, esto está pasando en nuestro país. Luego vi replicada esa foto sin que yo la haya hecho viral o la haya compartido más que con la intimidad de la iglesia. Vi que muchos tomaron nota de esa declaración de nuestro presidente cuando él dijo, Dios nos ha dado tiempo. Hace menos de un mes estábamos discutiendo aborto sí, aborto legal, aborto no, hay una guerra en diputados, el Ejecutivo, y de pronto Dios aparece en un discurso, Dios aparece atravesando un anuncio presidencial. De más está decir que esa decisión no fue exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que se dio después de una reunión bastante larga, muchas horas de discusión con gobernadores,
de todos los sectores políticos, y realmente en lo personal considero que ha sido una gran medida para nuestro país, para fortalecer el sistema sanitario y evitar el contagio. Creo que ha sido excelente, que actuó digamos, el Estado argentino ha actuado con celeridad respecto del avance de la pandemia en nuestro país. Pero me sorprendió ver esa declaración, escuchar esa declaración. Entonces digo, claro, esto no cambia a Dios. Esto no hace que veamos a Dios más enojado, o a Dios más distante, o a Dios más amoroso. Esto nos sacude desde nuestra pequeñez. ¿Saben qué? Creo que esto nos iguala. Hablaba con mi hija el día jueves en la tarde. Yo le decía, esto nos iguala a todos. Ya las cosas parecen haber perdido el valor. Claro, es que cuando estamos encerrados en casa y no hay lugares a donde ir, y no hay a dónde ir a pasear, o dónde juntarse con amigos, o dónde ir a comer, o ver un buen espectáculo, nos quedamos recluidos en casa con lo que tenemos, y lo que encontramos ahí son familia, afectos, personas que amamos. Eso nos iguala de alguna manera a todos. Es el segundo punto dentro de lo que llamamos la soberanía de Dios. Hablamos de que Dios no ha cambiado. Y el segundo punto que tengo anotado aquí en mis notas para compartir con ustedes hoy tiene que ver con la fragilidad humana. Nos sentimos vulnerables frente a un virus que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos. Tenemos espectáculos cancelados. De hecho, tuvimos que suspender nuestro segundo concierto de jazz en este ciclo que estamos desarrollando los días viernes en Enjoy. Esperamos pronto recuperarlo para seguir escuchando muy buena música con profesionales excepcionales en nuestra sala cada viernes. Bueno, estamos ahí en ese paréntesis. Pero no solo espectáculos, están suspendidas vacaciones, vuelos, cruceros, eventos, reuniones, cumpleaños. De hecho, hoy estaríamos celebrando el casamiento de Juanpi y Keren, sobrinos, y estamos acá, en casa, recluidos. El casamiento se iba a desarrollar a unos 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y cancelado hasta nuevo aviso. No porque la pareja se haya disuelto, sino porque la situación del país nos obliga a la reclusión. Entonces estamos en casa y conectados vía web, online, pero la verdad es que se canceló el matrimonio, se canceló el casamiento, se canceló la visita de familiares que venían de afuera, del exterior. En medio de tanta cancelación, tenemos que recordar que para nuestra fragilidad humana, Dios no ha cambiado, sus promesas no se han cancelado. Podemos ver a nuestro alrededor cancelaciones a diario, y estaría bueno no perder de vista que frente a nuestra fragilidad el Señor no ha cancelado sus promesas. Cuando Él prometió, no teman porque yo estoy con ustedes, o la de la Gran Comisión, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, tal vez pueda animar nuestra fe para creer que el Señor está a nuestro lado, aunque estemos recluidos, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos tal vez perdiendo posibilidades económicas o perdiendo días laborales. No pierdas de vista que en tu fragilidad el Señor está ahí. Él te ha dicho una vez, no temas, yo estoy contigo, y eso no ha cambiado. Entonces, por un lado, tenemos que tener presente la soberanía de Dios. Dios está mirando la temporada completa. Dije hace unos días en clase, cerrando una materia en el Instituto Bíblico, estamos viendo un capítulo, pero el Señor ya ha visto la temporada completa. Esa es su soberanía. En segundo lugar, pensemos en nuestra fragilidad. Esto nos iguala, nos pone en igualdad de condiciones a todos, sin importar en qué país residamos, sin importar en qué situación socioeconómica nos encontremos, nos iguala, las condiciones son las mismas. La vulnerabilidad nos invade, la sensación de fragilidad, de peligro, está presente entre nosotros. Entonces, frente a esa realidad, recordemos que el Señor no ha cambiado, que sus promesas no se han cancelado, que lo que Él dijo no lo desdice ahora en medio de la crisis. El Señor no solamente sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana, sino que sus promesas se siguen cumpliendo. El Señor no ha tenido que crear planes nuevos a raíz de esta crisis.
en su soberanía el Señor había visto este encuentro virtual del que estamos participando pasadas las 8:30 de la noche, este 21 de marzo de 2020. El Señor ya lo tenía de alguna manera agendado, ya lo había visto antes, aunque a nosotros nos toma por sorpresa, ¿no? Tal vez esta situación nos ayuda a ver que en medio de nuestra fragilidad tenemos un tesoro alrededor que por la agenda complicada o por las ocupaciones tal vez no le dedicamos el tiempo que merece, y es nuestra familia. Pasar tiempo en casa. Ayer Miriam nos filmaba, nos sacó unas fotos, con los chicos mirábamos desde el celular de Mika videos, recuerdos que estaban alojados ahí en la nube de nuestras vacaciones, con ellos chiquitos, aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar, hacer actividades al aire libre, y recordábamos eso con una alegría, y decían mucho que no tomábamos tiempo para hacerlo. Claro, estamos en casa, eso nos permite hacer cosas que no habíamos hecho en mucho tiempo. Entonces, a lo mejor tenés en medio de esta situación difícil la oportunidad de valorar lo que tenés cerca. A lo mejor hay charlas que podés retomar, a lo mejor hay sentimientos que podés expresar, hay situaciones que podés resolver, aunque haya pasado el tiempo, aunque la agenda haga suponer que es imposible. Tal vez esto nos demuestra que sí se puede parar, que sí podemos pasar más tiempo en casa, que tal vez no se viene el mundo abajo porque suspendamos la actividad una semana o tal vez 2, veremos cómo sigue, pero por lo pronto te animo a que puedas dedicar un tiempo en los días que quedan de cuarentena para disfrutarlo en familia. Realmente hace cosas, concreta planes, jueguen, ríanse, hagan chistes, diviértanse. ¿Por qué no pensar que Dios te está dando una oportunidad de valorar lo que tenés cerca? En medio de crisis y fragilidad, este sentimiento que nos hace pequeños, que nos iguala, que nos pone a todos en alerta, podés valorar lo que tenés. Tal vez no sea lo que deseaste algún día, pero es lo que tenés hoy. Y hay un gran poder en valorar lo que uno tiene hoy. Me parece que es poner los pies sobre la tierra, ¿no? Es estar agradecido con el Señor por lo que tenés hoy. Entonces, tal vez tu perspectiva o tu cosmovisión de la realidad, de lo que nos toca vivir, pueda cambiar a partir de esta reflexión, de valorar lo que tenés en casa. No sé si voy muy rápido, pero se me hace difícil, ¿eh? Tal vez la próxima vez que nos encontremos vuelvo sobre alguno de estos puntos. Me gustaría escucharlos y interactuar para saber qué piensan y cómo lo sienten y cómo lo están viviendo cada uno de ustedes. Estamos en contacto puede ser a través del Instagram o a través del grupo de WhatsApp para mantenernos en contacto durante la semana. Otro detalle que anoté que me parece importante es el manejo que cada uno hace del miedo. Así como decíamos la semana pasada que el apóstol Pedro presenta a Satanás como un león que ruge, yo les contaba que el león que ruge atemoriza a la presa, y eso es lo que le permite sacar una pequeña ventaja para que los leones puedan cazar presas que corren a mucha mayor velocidad de lo que le hace un león. Es el miedo. Sé que muchos, tal vez de los que están viendo este video, están atemorizados. Tienen temor por sí mismos, o por familiares cercanos, o por amigos. Déjame que te diga que el miedo no puede paralizarte. Hay un ejemplo que me parece ayuda para ilustrar esto, y tiene que ver con que en la línea de batalla o en el ejército, el soldado que sale con sus armas a pelear al frente de batalla tiene el mismo miedo que aquel que se queda en la trinchera o refugiado. La diferencia es que uno lo enfrenta y el otro es dominado por el miedo. Yo te propongo que confíes en el Señor, que deposites tu fe más en el Señor que en la situación que nos toca vivir. Que creas un poquito más en lo que Dios puede hacer, en el control que Dios tiene de la situación, que
que en lo que el virus puede causar a tu entorno, a tus seres queridos o a tus familiares. Ahora, antes de despedirnos, quiero que hagamos una oración juntos, sobre todo por los que tienen familiares en los que se llaman en grupos de riesgo, por los que están sintiéndose con miedo, con temor. He escuchado a algunas personas esta semana que no han podido dormir o que no pueden sacarse las noticias de la cabeza y reciben información y se exponen a grupos de WhatsApp, a audios que llegan, videos, Facebook, las noticias. Tal vez, no estoy diciendo que eso sea malo, pero sería malo si empieza a dominarte, si empieza a condicionar tu manera de buscar a Dios, tu manera de reflexionar, tu manera de ver la vida. Como recomendación, no permitas que el miedo te paralice. No permitas que las noticias llenen tu corazón de miedo. Porque si eso pasa, tu fe se empezará a apagar de a poco. Vos y yo somos iglesia y este es el momento de transmitir esperanza. El Señor nos ha llamado a ser sal, a ser luz, a transmitir esperanza, no miedo, no temor. Es el momento para enfrentar nuestros miedos y transmitir esperanza, transmitir fe a las personas a nuestro alrededor, animarles a creer que esto no toma por sorpresa a Dios, que Dios no ha cambiado, que aunque nos sintamos vulnerables, Él sigue siendo el mismo, sus promesas siguen siendo las mismas. No te dejes paralizar por el miedo. Yo entiendo la situación. Tengo a mi mamá en la ciudad de Tandil, hablamos diariamente y si bien veo que ella está muy animada, se ríe bastante, pero está dentro de lo que llamamos técnicamente un grupo de riesgo. Entonces, esta semana organizamos una compra vía WhatsApp con un supermercado de la ciudad y organizamos la compra, me pasó el pedido, hice el pedido al súper, se lo llevaron en bolsitas, lo dejaron en la puerta, ella abrió, guardó las cosas, se lavó las manos, todo un protocolo de seguridad. Tiene 77 años mi mami, así que está dentro de los grupos y viene con un tema de salud ya del año pasado. Entonces hablamos acerca del miedo también en una de nuestras conversaciones esta semana. Ella me decía, no, yo miedo no tengo. Me da pena que hay mucha gente que va a morir con esta enfermedad sin conocer a Cristo. Y eso me llevó a una reflexión privada, personal, donde dije, Señor, si somos iglesia, somos una pequeña comunidad en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos una tremenda responsabilidad. Yo creo que esto no tiene que ver con llamar la atención para que la gente se convierta. Creo que esto puede despertar nuestra vida como iglesia, nuestro ser iglesia del que hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que somos? Bueno, según Pablo, portadores de esperanza. Según el apóstol Pablo, somos cartas leídas todo el tiempo por todo el mundo. Y tal vez esto sea una oportunidad de compartir nuestra fe, de compartir esperanza, el amor de Cristo, por donde nos movemos. Si bien estamos restringidos, pero las redes nos conectan, les diré, con cientos de personas a cada uno de nosotros, diariamente. A lo mejor podés aprovechar este tiempo de estar en casa para conectarte con amigos que hace tiempo no ves, para compartir una palabra de esperanza con familiares que estás extrañando. Llená tus redes, llená tus grupos, tus amigos, compañeros de trabajo, familiares. Llenalos de esperanza en medio de la crisis, porque para algo el Señor te ha llamado a ser iglesia. No podemos dejarnos dominar por el miedo. ¿Alguien se ha tomado el trabajo de contar cuántas veces en la Biblia aparece la frase no temas? Y yo no he corroborado el dato, pero creo que es cierto. Alguien dijo que hay 365 repeticiones de esa frase en nuestra Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos 365 veces la frase no temas, no temas. En una u otra circunstancia, el Señor de alguna manera se ocupó para que esa frase estuviera presente, al menos una para cada día del año.
Es una verdad para que tengas presente esta semana. No temas. Él no ha cambiado, sus promesas no se han cancelado. Vos y yo seguimos siendo iglesia. Y eso nos pone en una posición distinta a cualquier institución humana. Imagino, o tal vez hasta me cuesta imaginar, el sentido de responsabilidad que tendrán nuestros gobernantes en una situación así. La responsabilidad social, la responsabilidad política, de cómo manejar una crisis de esta envergadura. Pero sabés que como iglesia no estamos abstraídos, no estamos dependiendo de lo que dictamine el Estado exclusivamente. Tenemos una responsabilidad espiritual sobre las personas a nuestro alrededor. Es cierto que muchas personas partirán de este mundo a raíz de la pandemia o de la epidemia que nos toca atravesar. Es cierto, lo estamos viendo en las noticias diariamente, en Europa, en Italia, en España, bueno, en Estados Unidos también, ahora en Latinoamérica, Colombia está creciendo a pasos agigantados, Paraguay, bueno, Argentina, Perú. No perdamos de vista que el Señor nos ha llamado a ser iglesia. Como iglesia tenemos una perspectiva, una cosmovisión de lo que está pasando que es distinta. Podemos mirarla a la luz de la soberanía de Dios. Podemos mirarla a través de la Escritura. Hay promesas de Dios que se están cumpliendo. El Señor no se ha desentendido de nosotros. El Señor no ha sido tomado por sorpresa por este virus. Joy Church ha estado y sigue estando en la mirada del Señor. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, las personas con las que trabajás, tal vez tengan en vos la oportunidad de conocer al Señor estos días. Pareciera que se terminaron los discursos, ya no hay más ideologías en las noticias. No estamos peleando, la gente ya no está discutiendo por lo que discutía hace un mes. Entonces, recuperemos este mensaje que es esencial. Es una oportunidad de buscar a Dios. Ahora, depende de qué hagamos nosotros. No podemos reunirnos, no podemos emprender actividades en la ciudad. Pero aún así el Evangelio sigue estando en tus manos, en las mías. En este edificio donde vivimos, hay más de 200 departamentos. A muchos de nuestros vecinos los conocemos. A algunos les hemos hablado del Señor, pero la gran mayoría no sé sus nombres. Ni siquiera pude identificarlos con un número de departamento. Y siento una profunda responsabilidad de compartir esperanza con ellos. Ha sido mi oración que este encuentro te lleve a una reflexión profunda con la que puedas enfrentar los días que siguen de cuarentena y que puedas dedicar al menos un momento para pensar en las personas que todavía no han conocido al Señor, que están en desesperación, en desesperanza, sumidas en el temor, en el encierro, tal vez con medicación, paralizados por las noticias, para que creas que Dios te puede usar para bendecirlos. Me gustaría terminar con una oración. No sé qué planes tendrán. Después me cuentan por el chat o por el grupo de WhatsApp si han invitado a algún amigo. La verdad es que como familia tenemos mucha expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros, como comunidad de fe, como una pequeña expresión de la Iglesia del Señor aquí en la ciudad de Buenos Aires. Podemos bendecir a mucha gente, hermanos. Podemos ser sal y luz. Podemos transmitir esperanza a nuestro alrededor. Les pediría que inclinen sus ojos, cierren sus ojos, inclinen la cabeza si quieren un minuto, si están en familia, si están con alguien al lado mirando este video, tómense de la mano, un guiñe, una sonrisa y vamos a orar juntos. Sintámonos unidos a través de este medio, este vehículo que nos proporciona la tecnología.
Ya no estamos lejos, estamos conectados de otra manera. Agárrate de la mano de alguien ahí y oremos juntos. Señor, gracias por ser iglesia en medio de la crisis. Gracias porque nos has llamado, Señor, y nos das la oportunidad de bendecir familias, de bendecir amigos, personas que nos rodean. Señor, que podamos transmitir esperanza. Señor, oro por cada persona que está viendo este video en distintos lugares de la ciudad, aún los amigos que son parte de la familia de Enjoy, que están en otros países. Señor, los bendecimos, que cada uno en su lugar pueda transmitir esperanza. Señor, oro por cada familia que está representada del otro lado, en cada sala, en cada living. Señor, aún los que están en guardias de hospital, en áreas de trabajo, los bendecimos. Señor, que puedan cobrar fuerzas para seguir creyendo que son iglesia. Señor, ayúdanos a lo largo de esta semana, en cada contacto, en cada conexión que tengamos, ser portadores de esperanza, transmitir fe, Señor, por donde nos movamos. Señor, bendigo a cada familia, que sea tu protección sobre cada casa. Señor, que tu iglesia se levante en medio de la crisis con una palabra de esperanza, de ánimo. En el nombre de Jesús, gracias por ser iglesia, Señor. Gracias por darnos la bendición de estar en tus filas. Señor, de poder bendecir a otras personas. Te pido que nos ayudes a sobreponernos al temor y a no perder de vista tu soberanía y tus promesas que no se han cancelado para nosotros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo juntos. Bendecí cada familia y ponemos esta semana en tus manos como lo hacemos cada sábado. Señor, creyendo que es la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, en casa, en nuestra vida laboral, económica. Señor, contamos con tu bendición y nos ponemos en tus manos una vez más. Amén y amén. Que tengan una gran semana. Nos conectamos de vuelta para nuestro estudio bíblico el día miércoles a las 19 horas. Ahí vamos a hacerlo de otra manera para que podamos interactuar como lo hacemos semanalmente. Estamos buscando los mecanismos con Noé y con el equipo, con Mika, buscando la manera de que esto funcione mejor. Así que, pero agéndenselo de una manera. Vamos a estar en contacto el miércoles a las 19 horas. Ahí nos reencontramos para celebrar nuestro estudio bíblico de Romanos, que nos queda muy poquito, apenas 2 capítulos para terminar, con el doctor desde Bolivia. Esteban, te esperamos ahí a las 7 de la tarde. Vamos a estar en contacto de nuevo. Un abrazo y bendiciones para todos. Buena semana.